Hola, muy buenas tardes, días a todos. Mi nombre es Jorge Ortiz, soy gerente de ventas de Victron Energy para algunos países de Sudamérica como Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Guyana, entre otros. Y bueno, feliz año nuevo para todos. Todavía da tiempo para desearlos a todos un feliz año nuevo lleno de éxito y salud. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar nuestros webinars para 2024. El video anterior era un video de uno de nuestros embajadores de Victron en Estados Unidos, que hace bastantes videos relacionados a soluciones para automóviles, para soluciones vehiculares, en ese caso el Orion. La idea de hacer webinars específicos de algunos productos que tal vez no sean tan conocidos como el Orion o los conversores SSC es que puedan aprovechar las ventajas que tienen este tipo de producto y lo puedan ofrecer a sus clientes. En algunos países se venden miles y miles de conversores SSC de Victron. Es un mercado muy grande, especialmente para soluciones vehiculares y soluciones navales. Y bueno, la idea de este webinar es que aprendan y sepan cómo usar un Orion, cuáles son sus características, aplicaciones y cómo configurarlo. Junto conmigo están los dos Davids, David Gutiérrez y David López. David López, que es nuestro gerente de Latinoamérica y el Caribe, y David Gutiérrez, que es el gerente para México. Y bueno, ellos estarán respondiendo sus preguntas en el Question and Ask que aparece ahí abajo. Hagan sus preguntas, ellos con gusto estarán respondiendo todas sus preguntas o inquietudes también. Recordando, como siempre decimos, este webinar está siendo grabado. De aquí unas 2 semanas, como máximo, estará en nuestra página de latam.victronenergy.com y también en nuestro canal de YouTube, Victron Energy, Latam y Caribe, and Caribbean, ¿no? Está en inglés. Y bueno, vamos adelante. Bueno, primeramente, hoy los voy a salvar de escuchar la historia de Victron. Victron, una empresa holandesa, ya tenemos casi 50 años en el mercado y vamos a enfocarnos un poco más a los productos, ¿no? Y bueno, Victron es conocido por tener la mayor diversidad de productos de almacenamiento de energía en el mundo, con toda nuestra calidad. Y bueno, cuando yo puse esta imagen del lado izquierdo, porque algunas veces cuando salimos un poco de los sistemas tradicionales fotovoltaicos con inversor cargador, controlador de carga, y comenzamos a usar otro tipo de equipos, puede ser que tengamos dudas de qué equipos tenemos que usar, ¿no? Tenemos los inversores cargadores, los conversores SC, los Battery Protect, los links, los distribuidores, los Smart Shunt, y todo eso puede ser usado en un mismo sistema. Por ejemplo, ese sistema es un sistema que es usado en un motorhome, que tiene cargas en corriente continua, cargas en corriente alternada, baterías de Victron, un sistema muy completo, muy seguro, que seguro se pueden inspirar para hacer sus propios proyectos, ya sea solares, vehiculares, navales o cualquier otro tipo de proyecto de almacenamiento de energía, ¿no? Entonces, bueno, el producto de hoy que vamos a hablar, entonces va a ser el conversor CCCC. Vamos a hablar durante el próximo mes de 3 productos, conversores SCC, el Orion, sobre baterías, específicamente baterías de litio de Victron. En este caso, David Gutiérrez estará impartiendo ese webinar. Y también de aquí a 2 semanas vamos a hablar sobre cargadores de baterías, protectores de baterías y sistemas de distribución como el Lynx. Hay mucha gente que todavía tiene dudas de cómo funciona el Lynx. Bueno, les iré a explicar cómo funciona. Cargadores de batería, también tenemos una gama muy grande de cargadores, protectores de baterías, que pocas veces son usados, pero deberían ser usados. Y ya también tenemos otros webinars de controlador de carga, inversor cargador, inclusive son webinars recientes que David López ha dado ese webinar.
Y todo eso, recordando, está en nuestra página de YouTube y en la landing page de Victron Energy. Vamos a hablar un poco sobre los productos, así que vamos a hablar en otros webinars, pero solo darles un pequeño, una pequeña previa de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar sobre cargadores de baterías. Básicamente, un cargador de baterías solo carga la batería, como dice el nombre, ya sea a través de una fuente CA, cualquier fuente CA, puede ser un generador de cualquier tipo, una red eléctrica, cualquier fuente en corriente alternada, 220 volts o 127, 120 volts, dependiendo del país, ya sea 50 o 60 Hz. Y bueno, esto de ahí se usa para cargar las baterías que después pueden ser descargadas con un inversor o directamente en corriente continua. Trabajamos con cargadores de batería en 12, 24 y 48 volts. Se pueden cargar hasta 3 bancos de batería independientes. Eso quiere decir que tenemos tanto cargadores de baterías para 1, 2 o 3 bancos de baterías independientes. Eso es muy interesante, especialmente para sistemas, se usa bastante para sistemas navales, en donde tienen bancos de baterías diferentes, con baterías de diferente capacidad, pueden ser baterías de diferente marca. Existen algunas restricciones, pero bueno, de eso vamos a hablar en el próximo webinar. Los cargadores de batería, algunos tienen la opción del Victron Connect. El Victron Connect a mí me gusta mucho, poder monitorar y configurar tu sistema de forma muy simple a través de un celular, que ya todo el mundo tiene. Es muy, muy interesante y es un diferencial competitivo de los productos. Tienen varios relays para alarmas, por ejemplo. Se pueden cargar hasta 5 etapas de carga de una batería. Hay opciones con grado de protección IP67 y si necesitan de mayor potencia, se pueden paralelizar para cargar la batería con una mayor amperaje. Si entran en la página de Victron, bueno, esas son las familias de cargadores de baterías que van a encontrar. No es que cada uno sea un modelo diferente. Dentro de cada familia hay varios modelos. Y bueno, también durante el próximo webinar les voy a contar un poco por qué usar un Skylab, por qué usar un Phoenix, por qué usar un Centaur, por qué usar un Blue Smart. Algunas veces son para la misma amperaje, pero uno es un modelo más antiguo, otro más nuevo, otro no tiene monitoreo, etcétera. Bueno, es importante que sepamos escoger la mejor solución para nuestro cliente. También vamos a hablar en próximas semanas sobre el protector de batería. El protector de batería alimenta un consumo en corriente continua. Yo he encontrado varias veces en instalaciones en donde la gente descarga la batería en corriente continua directamente de la batería, sin ningún tipo de protección. Este es un problema porque si fuera especialmente en plomo ácido, no tiene ningún tipo de protección, ningún tipo de BMS, y eso hace que la batería se pueda descargar profundamente y no recuperarse mucho más, nunca más, o tener daños permanentes y el tiempo de vida útil disminuir drásticamente. Entonces, es muy importante que tengamos un protector de batería para que detecte cuál es la voltaje de la batería y así que detecte que hay una batería, una voltaje muy baja, desconecte los consumos y espere a que esa batería sea recargada nuevamente para que los consumos puedan ser alimentados. Existen diferentes tipos de cargador de batería en amperaje, algunos tienen Bluetooth, otros no tienen Bluetooth, tienen accionamiento remoto y bueno, también hablaremos sobre eso en 2 semanas. Sistemas de monitorización y distribución links, toda la parte de distribución, pensamos que es algo que es secundario, pero la verdad es vital para tener una buena instalación que funcione y funcione bien, especialmente para instalaciones donde tienes varios inversores cargadores, varias baterías en paralelo. Tiene que haber un buen sistema de distribución y Victron ya vende los sistemas de distribución, desde sistemas más completos como los links, en donde se tienen los sistemas de protección, los sistemas de monitoramiento, los sistemas de distribución, que pueden ser montados de forma modular, ¿no? Dependiendo de lo que necesitamos. Y bueno, también les cuento con más detalle de aquí a 2 semanas, es solo para que se queden con las ganas después de
de revernos de aquí a 2 semanas. Y bueno, también dentro de los sistemas de distribución, esos son como si fueran, vamos a decir, links, pero son barras de distribución y también se pueden colocar fusibles y portafusibles de forma modular conforme se necesita en el proyecto. Entonces tenemos barras más simples para sistemas más simples y más complejas para sistemas más complejos, donde hay más equipos, más amperaje, etcétera. Y también vendemos llaves seccionadoras. Todo eso para que tengan un sistema totalmente Victron, ¿no? Desde la batería hasta los sistemas de protección, de distribución y todos los equipamientos eléctricos. Y eso básicamente, eso demuestra cómo el links son barras de distribución, polo positivo y polo negativo, en donde se colocan los fusibles y conforme proyecto ponemos un links power in, un links distributor o un links shunt que, que dependiendo del proyecto hay que aprender y saber qué se tiene que escoger para cada caso. Vamos a hablar también de aquí a 4 semanas sobre baterías de litio de Victron. Las baterías de litio de Victron son baterías totalmente compatibles con Victron, obviamente, que se comunican, seguras, buen costo-beneficio y queremos pasarles a ustedes por qué usar batería de litio de Victron, ¿no? En principio son en 12 y 24 volts, pero también si colocadas en serie se pueden usar en 48 volts. Entonces, también vamos a hablar más sobre eso. Y bueno, el estrella de este webinar, el Orion. El Orion es un conversor CCCC, un conversor de corriente continua para corriente continua. Básicamente convierte un voltaje, siempre trabajamos en baja voltaje, 12, 24, 48 volts. Vamos a transformar, por ejemplo, una voltaje de 12 para 24 o de 24 para 12, de 48 para 12, conforme a la necesidad de las cargas. Y eso va a ser hecho de forma más compleja o menos compleja conforme el producto, ¿no? Entonces existe una gama amplia de Orions, esas son las familias. Por ejemplo, el Orion XS, que es un producto nuevo que vamos a hablar sobre él. Los Orion isolados, no isolados. Mucha gente pregunta por qué usar el isolado y no isolado. Les voy a dar algunos tips de cuándo usar uno o el otro. Y también tenemos, por ejemplo, algunos links de alta potencia, como los que están abajo, para entregar cargas de mayor potencia, ¿no? Y también algunos Orion con grado de protección IP67, ¿no? IP67 significa que se pueden mojar y no debe haber ningún tipo de problema. Generalmente Orion IP67 son soluciones específicas para el mercado marítimo. Y allá abajo está el link, ¿no? De donde pueden encontrar todas esas familias, bajar los datasheets. Es importante que sepan que en la página de Victron es muy fácil encontrar los certificados, muy fácil encontrar esquemáticos, fotos en alta resolución, manuales, está todo ahí, ¿no? Es solo navegar un poquito. Generalmente cuando apretamos y vamos a productos, Orion, si aprieto, por ejemplo, una de esas familias, en la parte de abajo de ese enlace vamos a encontrar todos esos enlaces, ¿no? Entonces, aparte de todas las informaciones que tenemos en todas las plataformas, tenemos acceso muy fácil a los manuales y toda la información técnica que pueden necesitar para su proyecto. Y bueno, ¿cuál usar, no? ¿Cuál usar? Un Orion Smart, un Orion XS, un Orion no isolado, no aislado, ahí disculpen, de vez en cuando se me mete el portugués, entonces sería aquí el Orion no aislado y el Orion aislado. Después yo lo corrijo y lo pongo en la presentación que también va a ser compartida. Y bueno, primero un Orion, así de forma general, ¿no?
que puede ser un Orion de forma general, un Orion de forma general. Se puede utilizar para alimentar unidireccionalmente otra carga en corriente continua. Eso significa que la transferencia de energía solo va de un punto A para un punto B y no va del punto A para punto B para el punto A. O sea, siempre una dirección. Obviamente, porque no vas a querer tener, si por ejemplo tienes dos bancos de baterías, que la batería del lado B descargue y cargue la batería del lado A y después la del lado A cargue nuevamente la del lado B. Eso no haría mucho sentido en la mayor parte de los casos. Y también para cargas, no quieres que haya un retorno de carga para la batería, ¿no? Que hasta puede dañar la batería. Entonces, todos son unidireccionales. Como ya comenté, trabajamos en 12, 24 y 48 volts. Hay desde salidas desde 5 amperios hasta 70 amperios. Por ejemplo, los Orion de 5 amperios, y yo los he visto que se usan mucho para alimentar CLPs, ¿no? Que muchas veces tienen que ser alimentados en corriente continua, 12 volts, 24 volts. Entonces se puede usar un Orion, por ejemplo, 4812, ¿no? En donde tienes un sistema fotovoltaico de 48 volts y tu CLP trabaja en 12 y alimentas el, el CLP con un Orion 4812, ¿no? Hace entonces la conversión de 48 para 12 volts y 5 amperios es suficiente para alimentar la mayor parte de los CLPs. Sí necesito más potencia, ¿no? Dice, no, yo quiero más potencia. Bueno, se puede aumentar la potencia de los Orion, así como vimos en el video al comienzo, usando más de un Orion en paralelo, ¿no? Entonces, así como dice en el video se explica cómo hace ese paralelismo entre Orion, da algunas ideas que ustedes lo pueden implementar, que inclusive esa idea de paralelizar también puede ser aplicado para cargadores de batería o para MPPTs de Victron. Y bueno, estos Orion pueden ser usados en instalaciones solares, móviles o navales. ¿Por qué alimentar una carga en corriente continua? Bueno, uno de los principales beneficios es que transformar de corriente continua a corriente continua, ¿no? Si fuera, por ejemplo, de 24 para 12, de 12 para 12 todavía más fácil, ¿no? Es más eficiente que transformar de corriente continua para corriente alterna, ¿no? Entonces, si tienes un sistema off-grid, fuera de red, y quieres tener el sistema lo más eficiente posible, entonces hace sentido que uses cargas en corriente continua, ¿no? No es difícil, claro, puede depender un poco del país, encontrar cargas en corriente continua, ¿no? Especialmente si trabajan en el sector de barcos o de automóviles. Hay LEDs en corriente continua, aires acondicionados en corriente continua, televisiones, ¿qué más? Bueno, hay varios refrigeradores en corriente continua que ya son un poco más caros, pero también son bien eficientes y puedes aprovechar y usar todas tus cargas en corriente continua y también eso disminuye el tamaño del inversor, ¿no? Caso, caso necesites un poco de corriente alternada también, ¿no? Y si no necesitas corriente alternada, pues puedes alimentar todo en corriente continua y si necesitas hacer una transformación de energía, pues lo haces con un Orion. ¿Y por qué existen los Orions 1212, por ejemplo, para alimentar cargas? Porque, por ejemplo, un Battery Protect, aun cuando secciona la batería, no rectifica el voltaje. Si la voltaje de la batería está a 10 volts, alimenta 10 volts. Si está a 15 volts, alimenta 15 volts. Si yo tengo un Orion 1212, no importa la voltaje dentro del rango de funcionamiento de entrada que haya en entrada, si está entre 10 y 15 volts, por decirles alguna cosa, no sé específicamente cuál sea el rango, pero debe ser algo así, hasta más, va siempre a entregar 12 volts, ¿no? Entonces tienes una carga, una voltaje estabilizada en la salida, ¿no? Y para algunas cargas en corriente continua, eso también es importante. Y también existe la opción de ocupar un Orion Smart, ¿ok?
Aquí hay que tener un poco de cuidado. Es muy, no sé qué, bueno, pero la gente que algunas veces se encuentra esos equipos en el Internet, se suelen equivocar si no tienen una instrucción sobre qué es un Orion, sobre qué equipo comprar, ¿no? Del Orion. Y acaban comprando el equipo equivocado, pensando que Orion es todo igual, pero no es todo igual. Por ejemplo, un error común es pensar que el Orion es Smart. eh, Solamente la diferencia entre el Orion y el Orion Smart es la parte de comunicación Bluetooth, ¿no? El otro Orion, que no dice Smart, no tiene Bluetooth, no se puede conectar con el Victron Connect. El Orion Smart sí se puede conectar con el Victron Connect y también tiene dos funciones: alimentar una carga, ¿no? O cargar un banco de baterías, ¿no? Los Orion normales que no dicen Smart no cargan un banco de baterías. Tal vez hasta pueden conseguir que cargue, pero no son recomendados para hacer eso. Para eso se tiene que usar el Orion Smart, ¿no? Entonces es algo importante, ¿no? Que decir que no solamente que tiene Bluetooth, sino que también tiene otra función, que es cargar otro banco de baterías, ¿no? Ya sea una batería de plomo ácido o una batería de litio. La ventaja también del Orion es que también carga la batería en tres etapas de carga. En la etapa carga inicial, bulk, absorción y flotación. Eso es importante porque yo ya he visto que hay gente que, por ejemplo, carga a través del alternador y solo usa un cable, ¿no? Y pasa la corriente directamente. Eso va a hacer que la batería se cargue sin ningún tipo de etapa de carga y eso daña la batería, ¿no? No tal vez instantáneamente, pero lo daña a largo plazo y disminuye su vida útil. Por eso es importante que una batería la carguemos en tres etapas de carga. Eso es, imagina, para quien trabaja con MPPTs, carga como si fuera un MPPT, ¿no? Con las tres etapas de carga de una batería de plomo ácido y también, bueno, puede cargar baterías de litio, ¿no? Entonces es un diferencial muy importante de por qué el Orion también es smart, de por qué también es inteligente. Y es porque puede cargar un segundo banco de baterías de forma correcta y de forma que la batería necesita para tener una vida más alta, ¿no? Todos son configurados y monitorados por el Victron Connect. Dentro del Victron Connect se tiene que ajustar si va a ser usado como cargador o como fuente de alimentación. ¿Y por qué usar un Orion no isolado? Bueno, un Orion no isolado tiene el polo negativo es común, o sea, no es independiente. Eso significa que generalmente el Orion no aislado se usa cuando puede ser usado cuando los polos negativos pueden pasar por el propio chasis o casco del automóvil o del barco, o cuando se puede derivar en las conexiones del propio carro, ¿no? Es una simplificación del número de cables que van a tener eh, en un automóvil, por ejemplo, ¿no? Y eso es común de que pase, aún teniendo Orion o no. eh, Carros como Mercedes, vans como Mercedes, básicamente no hay cable negativo pasando entre las conexiones. Muchas veces pasa por el propio chasis del carro, ¿ya? Hasta porque estamos hablando de voltajes bajas. Puede parecer un poco extraño, pero es así. Y para eso hay que atentarse al manual del fabricante, ¿no? Del carro, de la van o del automóvil o del tractor o de lo que sea. No sé si eso se lo van a encontrar en el propio manual de usuario, pero sí es algo que el fabricante normalmente disponibiliza para la gente que trabaja con mantenimiento y no es muy difícil
de conseguir, aun cuando no trabajen directamente en esta área, ¿no? Entonces, en algunos manuales se establece si se puede usar el chasis para alimentar y para pasar el cable negativo a través de él. Se establece el voltaje que se puede pasar y se establece el amperaje máximo, ¿no? Por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, en un modelo específico de Mercedes se puede pasar hasta 80 amperios. Eso quiere decir que yo puedo colocar, ¿no? Yo puedo usar el chasis de ese Mercedes en específico siempre y cuando yo no sobrepase los 80 amperios. Si yo sobrepaso los 80 amperios, se corre peligro hasta de que pierdan la garantía, ¿ok? Entonces, es siempre importante cuando hagan este tipo de instalación, verificar con el fabricante de automóvil, barco, el fabricante de barco o el ingeniero, si es posible, hasta cuántos amperios puedo pasar usando el propio chasis o derivando en las conexiones del propio carro y cuántos volts también, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo se usa un Orion Smart que no es isolado, ¿no? Aquí ven que tenemos el, el cable negativo saliendo de la mitad del Orion Smart, ¿no? Y del lado, aquí ya tengo un zoom aquí del lado en la mitad se ve, ¿no? Saliendo el cable negativo. De ahí va para la batería, esa es la batería de partida. Y de aquí va para el alternador y de aquí va para una barra de distribución en donde no solamente voy a conectar el polo negativo que viene de la batería de partida y del alternador, sino también voy a conectar todos los otros negativos de mi instalación eléctrica. ¿Ok? No puse todo el diagrama porque va a quedar muy confuso de ver porque son varios equipos que están ahí, hay controlador de carga, hay servo, hay inversor y tal, pero yo les puse aquí el link, ¿no? Que pueden usar como para ver cómo se hace ese tipo de conexión. Y también están los Orion aislados, ¿no? Los Orion aislados, entonces ahí tienen los polos negativos separados, totalmente separados. Eso quiere decir que son independientes y no hay una interferencia con la eléctrica del vehículo o el barco, porque en principio son sistemas eléctricos independientes, ¿no? Aquí, por ejemplo, nuevamente, aquí hay un diagrama en donde se ve que aquí viene de la batería, ¿no? Viene de la batería, viene para el Orion, el polo negativo. Después aquí están independientes, ¿no? Si no me engaño, hay transformadores dentro del Orion que isolan el lado del vehículo y el lado de la parte de alimentación eléctrica del vehículo y de aquí se comunica con la barra de distribución del polo negativo, ¿no? Entonces son diferentes filosofías. Puede ser que funcione cualquiera uno de los dos en su vehículo. Claro que para saber específicamente cuál usar o no, lo ideal es que sepan cuáles son los parámetros que el propio fabricante establece para decir si se puede hacer una instalación eléctrica con el isolado con el aislado o con el no aislado. ¿Ok? Algunas veces la gente me pregunta cuál usar. Le digo, bueno, si estás en la duda y no encuentras información, entonces usa el aislado, ¿no? Ahí, bueno, es más seguro. Y el lanzamiento para este año, que sería el Orion XS, ¿no? Nuevo producto. Quien trabaja con Orion, le encantó este nuevo producto, ¿no? Es un producto 12 volts en 50 amperios. Es no aislado,
Y bueno, la gran ventaja de este producto principalmente es que se puede comunicar y porque tiene una puerta B directa. Eso quiere decir que yo puedo comunicar ese equipo con un sistema de monitoreo GX, un ecrán, un color control, un servo, por ejemplo, ¿no? Y mucha gente que compra el Orion y quiere se comunicar, intenta encontrar la entrada de comunicación, pero no la tiene. La única comunicación que tiene es local, que sería con el celular, pero no se puede hacer una comunicación de un monitoreo remoto. Entonces, la ventaja del Orion XS es eso, es que yo puedo conectar ese equipo con el sistema GX y ver el Orion dentro de mi sistema de monitoreos. Es muy interesante para quien tiene Orion instalado junto con otros equipos de Victron. En el futuro vendrán otros modelos en 24 y en 12 volts, 12-24, 24-12. Van a surgir nuevas familias, por en cuanto solamente ese modelo. El primer lote ya se acabó. Yo calculo que de aquí a unos 2 meses nuevamente habrá lote disponible para que lo compren. La mayor parte de ese lote ya fue para Estados Unidos o Europa, pero yo calculo que en breve ya lo puedan encontrar en los países de América Latina y el Caribe. Algo que también es muy bueno del Orion XS es que la corriente de salida y la corriente de entrada se puede configurar. Porque es importante, cuando yo quito energía de un alternador o hasta de otra batería, que yo puedo usar otro banco de batería también, yo tengo un parámetro máximo y mínimo de descarga. Ajá. O sea, un alternador por ejemplo, de 100 amperios no se recomienda, claro que de nuevo hay que ver qué dice el fabricante, pero sí, una cuenta medio padrón. Si tengo un alternador de 100, yo no puedo sacar más de 50 amperios de ese alternador para alimentar mis cargas internas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simplemente el alternador también tiene otras cargas que tiene que alimentar del propio carro, ¿no? Entonces también si sobrecargo el alternador, pues eso lleva a daños del alternador, disminución del tiempo de vida útil. Y los otros Orion, ¿no? Que vimos antes, no se pueden, no se puede cambiar cuál es la máxima amperaje de entrada que va a exigir. Si dice 30 amperios, el Orion, él va a consumir 30 amperios y no importa si el alternador es de 20 amperios, de 30 o de 50, ¿no? Ya el Orion, que llega hasta 50 amperios, ya se puede configurar y yo le puedo poner así, bueno, ahora voy a sacar solo 30, ahora voy a sacar solo 50 o menos. Y eso se puede hacer tanto en la entrada como en la salida, ¿no? También si tengo un banco de baterías limitado en la salida, también lo puedo limitar para que no sobrecargue el banco de baterías. Recuerden que la batería también no se puede sobrecargar eh, porque también eso disminuye el tiempo de vida útil y también no se puede descargar eh, con una corriente muy alta porque también daña la batería, ¿no? Para plomo ácido es más o menos un 20%, o sea, para una batería de 100 ampere-hora en 12 volts, básicamente van a sacar y descargar como máximo 20 amperios y también pueden cargar como máximo unos 20 amperios. Y bueno, ¿cómo configuro el Orion, no? Entonces, como es un producto más de retail, ¿no? Un producto que se encuentra mucho dependiendo del área en el Mercado Libre, en el Amazon, lo que sea, y inclusive cada vez es más fácil encontrar esos equipos en, en el mercado local y somos competitivos también en el mercado local para que lo puedan comprar en su país. Eh,
hay gente que va ahí, lo compra y después no lo compró mal, ¿no? Porque no vio el webinar y después lo compró y después ya no sabe qué hacer o simplemente lo agarra y lo coloca y no lo configura, ¿no? Entonces, ¿qué se puede configurar y cómo se configura? Bueno, vamos a verlo ahora. Por ejemplo, el Orion sin Bluetooth, ¿no? El Orion no Smart, ¿no? Algunos modelos no se pueden configurar, tienen una configuración padrón, hay que ver el manual para ver cuáles son las configuraciones predeterminadas. Y hay algunos modelos que no tienen Bluetooth, pero tienen un potenciómetro que se ve ahí en la imagen, una ruedita, en donde se puede definir la voltaje de salida, ¿no? Si va a ser 12 volts, 13 volts, 15 volts, lo que sea. Hay también un parámetro mínimo y máximo. Hay gente que, por ejemplo, aumenta un poco la voltaje para que la caída de tensión disminuya a la hora que la corriente encuentra las cargas, ¿no? Entonces puede ser que en la salida las cargas están lejos, entonces, bueno, le pones un 13 volts para que cuando llegue a la carga, la voltaje que llegue hasta ahí también sea de 12 volts, ¿no? Porque tienes una caída de voltaje de 1 volt. Lo ideal es tener cables correctamente dimensionados. También tenemos varios webinars que hablan sobre eso y cómo dimensionar. Pero bueno, se puede hacer, ¿no? En algunos casos puede ser interesante subirlo un poquito para tener una tensión más estabilizada a la hora que lleguen los terminales de las cargas. Y bueno, eso es lo que se puede hacer alguien que en un equipo que no tiene Bluetooth. Pero se pone más interesante cuando tiene Bluetooth y cuando tiene Victron Connect. ¿Qué se puede configurar y qué se puede monitorar? Bueno, pues básicamente lo que se puede monitorar es la voltaje de la batería de entrada y la batería de salida. Y cuando tenemos la opción de cargar baterías, también se ve si la batería está en carga inicial, está en absorción o está en flotación, ¿no? Entonces sabemos qué está haciendo en ese momento el Orion. Recuerden que el Victron Connect es gratuito, no es pago. Entonces, o sea, si compran el equipo Smart, automáticamente pueden usar el Victron Connect tanto para sistema iOS como Android, ¿no? Y bueno, aquí en ese engranaje es donde se hace la actualización del equipo y la configuración. Es siempre importante que la primera vez que tengan un equipo Smart hagan la actualización de los equipos. Eh, Inclusive si es raro pasar, pero si tienen algún problema, siempre lo que se recomienda es actualizar el software, ¿no? Para, para siempre tener la versión más actual. Entonces tenemos que configurar si dentro de ese sistema de configuración tenemos que poner primeramente si funciona como fuente de alimentación o como cargador de baterías. Debemos, si fuera usado como cargador de baterías, configurar los parámetros de carga y también configurar cuándo se tiene que apagar y prender ese orden. Más detalle aquí, en el modo fuente de alimentación. Aquí escogemos que ese orden va a funcionar como fuente de alimentación. ¿Okay? Recordando que también podríamos usar el Orion normal si fuera como fuente de alimentación, pero la ventaja de usar un Orion Smart es que si no tuvieras el potenciómetro, puedes modificar la tensión de salida y también puedes bloquear la tensión de entrada. Eso quiere decir que a determinada voltaje de la batería, ese equipo va a funcionar como un battery protect. O sea, si la voltaje está abajo de 10 volts, que eso lo puedes modificar, o de 9 volts o de 8 volts, el equipo va a parar de entregar energía para las cargas y cuando la voltaje aumente nuevamente, va a entregar nuevamente las cargas para, eh, para todo lo que es corriente continua y está en la salida
del Orion, ¿no? Entonces tienes más grados de configuración y también se puede seccionar remotamente. Entonces aquí en esa salida AC funciona como si fuera un seccionador. O sea, yo prendo y apago el Orion desde mi celular sin la necesidad de ir y prender prender o apagar una térmica o una llave seccionadora, ¿no? Entonces, ese sería el menú del Orion para usado como fuente de alimentación. Y en el modo cargador tenemos un poco más opciones. Es parecido los ajustes de carga de la batería a un MPPT de Victron Energy, ¿no? O sea, para que ya trabaja con MPP3 de Victron Energy. No es igual, pero es parecido los parámetros que se tienen que colocar para hacer una carga correcta de la batería. Básicamente voy en engranaje, lo coloco en modo cargador, voy en ajustes de batería y tengo que colocar la tensión de absorción, tensión de flotación, algunos parámetros para carga inicial, de absorción también. Y bueno, existen algunos parámetros preajustados, pero yo siempre recomiendo hacer definido por el usuario porque muchas veces la batería que está ahí no está pensada en una batería de Victron y puede ser que la batería que ustedes usen no use el mismo parámetro, no use la misma voltaje de carga porque por fuera pueden parecer similar, pero la química por dentro es diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo saber cuál va a ser la tensión de absorción, la tensión de flotación? Pues eso debería venir en la etiqueta de la batería o en el manual. Si no viene, pues bueno, no sé, compren otra marca de baterías o hablen con el fabricante, ¿no? Si tienen o el distribuidor para que les pueda pasar esos parámetros. Y si no, bueno, hay que contactar con un especialista en baterías que si confían en él puede hacer hasta el Google, ¿no? Pero bueno, es importante ajustar esos parámetros de batería y no cuesta nada, literalmente ya compraron el equipo y si lo colocan correctamente, la batería lo va a agradecer y va a durar más tiempo, ¿no? Va a ser una batería con un tiempo de vida útil mayor. Y también dentro del modo cargador existe el modo detección de apagado del motor. Eso, hay gente que me pregunta también bastante sobre eso. Cuando tienes un Orion, como el alternador está acoplado a una batería, eh, no quieres que cuando el alternador se apague, el Orion continúe sacando energía de la batería de partida. ¿Por qué? Porque si eso pasa, cuando regreses al carro, tu batería de dentro, ¿no? La batería para el uso diario, para los electrodomésticos, etcétera, va a estar llena y tu batería del carro va a estar totalmente vacía. Entonces, tiene que haber un mecanismo para prender y apagar el Orion cuando el alternador realmente esté prendido, porque quiere decir que de ahí la energía va a venir del alternador y no de la batería de partida, ¿no? Y eso se puede hacer de dos formas. Se puede hacer a través del remoto, ¿no? Los Orion, eh, la mayoría, si no es que todos, tienen un remoto en los terminales, donde básicamente si puenteas ese terminal, esos dos terminales, el orden se prende, si lo quitas, el puente se apaga, que lo puedes hacer, por ejemplo, hay gente que lo hace que cuando prende el vehículo o prende el motor del barco, automáticamente esa llave para ligar el propio carro hace que el orden se prenda también. ¿Por qué? Porque hace que el circuito se cierre, entonces el orden se prende. Es una forma mecánica, ¿no? De hacer el prendido y el apagado del Orion junto con el motor del, del carro, ¿no? O del barco, o lo que sea, ¿no? O de la instalación solar. Pero bueno, hay un problema no, pero hay un poquito de dificultad porque tienes que pasar los cables hasta donde está la ignición del carro.
Muchas veces no es tan fácil, por más que sea un cable pequeño, tienes que adaptar las conexiones, etcétera, ¿no? Entonces se puede hacer también de forma inteligente, ya que el propio Orion detecta la voltaje de entrada y de salida eh, de las baterías. Entonces, básicamente lo que le estamos diciendo a la configuración dentro del sistema de configuración es, ¿cuál es la tensión de arranque del alternador? 14 volts, ok. Entonces, después de que prendes el carro, da una tensión un poco más alta, un pequeño pico, y después se estabiliza, y vas a dejar un tiempo, ¿no? Pues eso se puede definir, en ese caso está 2 minutos, para que el Orion entre, ¿no? Entonces, tiene 2 minutos, después de 2 minutos que detecte que el carro prendió, entonces el Orion va a decir, bueno, perfecto, entonces ahora puedo entrar y puedo comenzar a funcionar. Y de ahí cuando se va a desconectar, cuando la tensión de apagado sea de 13.5 volts, ¿no? Ojo, eso aquí es importante porque hay carros que son muy estables en ese tipo de voltaje, son así bien lineares y tal, y hay carros, por ser más antiguos o no sé, depende de la marca, donde la voltaje sube y baja mucho, ¿no? Por ejemplo, si prendes el farol, si prendes el aire acondicionado del propio carro, si prendes, no sé, las luces, no sé, toda la parte eléctrica dentro del carro, eh, hace que la voltaje dentro del alternador fluctúe. Entonces puede ser que cuando lo prendiste durante el día, está súper bien. Pero en la noche que el cliente prendió las luces y tal, ahí la voltaje se cayó y el orden también no para de funcionar. Entonces, hay que saber bien, o sea, cómo funciona el alternador, ¿no? Hay que saber bien, hay que medir, ¿no? Si no tienen un multímetro, lo pueden medir dentro del propio Orion, ¿no? Está el monitoramiento, ¿no? Y hay que medirlo en diferentes situaciones, ¿no? No solamente la hora del que lo prendes y ni te vas, y ni te echas a andar, ¿no? O das una vuelta, ¿no? Entonces, lo ideal es experimentarlo en diferentes situaciones para que tenga seguridad que va a funcionar en cualquier momento, ¿no? Entonces, también es importante conocer tu alternador para que no te lleves sorpresas y el Orion funcione conforme quieras que funcione. Y también aquí abajo está el bloqueo de tensión de entrada, ¿no? Cuando se apaga el carro y tenemos la tensión de apagado, el Orion tarda un poquito para apagarse. En el bloqueo de tensión de entrada, así que el Orion detecte que la tensión de entrada sea abajo de tantos volts, se desconecta automáticamente, instantáneamente, ¿no? Es una forma de protección, de accionamiento más rápido, y para eso funciona la tensión de entrada, y también aquí definimos cuándo que se va a apagar y cuándo que se va a prender nuevamente. Bueno, es eso las configuraciones que tenemos del Orion. También no es nada fuera de la curva, pero bueno, es importante que lo consideren, ¿no? Que consideren cómo configurar y qué Orion tienen que usar. Y bueno, ¿qué viene para 2024? Pues más y más webinars. Todos los webinars van a estar disponibles en YouTube, los antiguos, los de hasta 3, 4 años atrás, creo que están ahí. Entonces, siempre pueden revisar y rever nuestros webinars. Recuerden que la página de YouTube es Victor Energy Latam and Caribbean, o pueden entrar a latam.victorenergy.com, en donde también vienen los enlaces. Y la ventaja de hacerlo por latam.victorenergy.com es que pueden bajar las presentaciones. ¿Qué viene para también 2024? Nuevos productos como el Orion XS, claro, el que hablamos ahora. El Energy Meter de Victron, mucha gente lo pedía con TCs, ¿no? Con transformadores de corriente. Funciona hasta, hace un año, creo que 65 amperios. También se comunica vía Ethernet. Bueno, tenemos ahora nuestro propio medidor de energía. Ya en breve va a haber algunos disponibles, pero bueno, siempre los productos nuevos se acaban muy rápido.
Entonces, no sé si lo van a encontrar ahora en el mercado, pero en los próximos 2, 3 meses ya va a ser un equipo mucho más común. Hay más productos que vienen, pero quiero por ahora colocar los que ya cuando menos el primer lote ya salió, para que lo consulten con su distribuidor o con su sales manager. Y bueno, se vienen cosas muy interesantes para 2024. Entre las cosas interesantes son nuevos y buenos descuentos, ¿no? ¿Quién no quería tener un Victron en su casa? Hay veces que quiero Victron, pero no me alcanza, ¿no? Entonces, es la oportunidad que tengan su equipo Victron en casa, es la oportunidad que revendan esos equipos para quien no lo podía comprar, ¿no? Los MPPT están con un precio muy interesante, las baterías, después en la red social vamos a ir mostrando cuáles son los equipos que tienen esos precios, esos nuevos precios, nuevos descuentos. Una nueva era para Victron, en donde podemos realmente acceder a otros tipos de clase social, ¿no? Con menos poder adquisitivo. Y bueno, lo que todo el mundo quiere es vender y ahora le estamos dando esa oportunidad para que puedan ofrecer esos nuevos precios y puedan instalar mucho, mucho más Victron. Otros medios de información, bueno, el Victron Professional, siempre decimos eso, pero es importante porque muchas de las respuestas están especialmente en el Victron Community. Ese enlace aquí, community.victronesh.com. Ahí hay mucha información. La gente que lo conoce sabe que es una fuente de información y de responder dudas que ya alguien ya respondió muy rápida, ¿no? Es mucho más rápido que le hables a alguien y te intente explicar. Recomiendo mucho que usen la comunidad de Victron. También están los esquemas de funcionamiento, ¿no? Dentro de la página de Victron. Entonces, tengo dudas sobre cómo conecta el Orion. Bueno, ahí están dentro de Downloads, System Schematics, los esquemáticos de los sistemas. Hay varios ejemplos de instalación de un Orion, un PPT, un inversor cargador, junto con otros equipos. Entonces, es una forma muy interesante de cuando menos comenzar a entender cómo se hace una instalación. Y siempre, como dicen, de like, nos siguen en la red social, en YouTube, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, ¿no? En breve vamos a tener TikTok también. Entonces, bueno, estamos ahí para estar cada vez más próximos del, del mercado local. Compren siempre localmente, es importante comprar localmente. Ahora con esos nuevos precios es importante que apoyemos a los distribuidores locales que dan soporte, que dan asistencia técnica para ustedes. Algunas veces dicen, parece que no hace diferencia, pero a la hora que surge alguna duda hace mucha diferencia. Y entren en el Where to Buy de Victron, Victron Energy Where to Buy, en la página de Victron, en la parte de arriba está el enlace de dónde comprar y ahí pueden encontrar sus distribuidores locales por categoría. Bueno, muchas gracias por su atención y bueno, recuerden que Victron Energy, Energy Anytime, Anywhere. Muchas gracias.